con un agradecimiento profundo a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico, en el cual estamos aprendiendo un poco más de su bendita palabra, relacionado en este caso con el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que lo hemos mencionado en todos nuestros capítulos, nuestras presentaciones, como el libro de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Ahora vamos a ver el capítulo 13 en su primera parte, en el cual hay un cambio en la manifestación, en entregar el Evangelio al mundo entero. Empieza acá con el primer viaje misionero de Pablo. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo empieza el área misionera de la iglesia primitiva. Saulo y Bernabé son llamados y enviados por el Espíritu Santo a predicar la bendita palabra de Dios. Y es allí que menciona precisamente en el versículo 1 de este capítulo 13 las personas en la iglesia de Antioquía. ¿Cuáles eran esas personas que estaban iniciando, que se añadieron para recibir esta manifestación del Espíritu Santo y poder continuar con la entrega del Evangelio? Entonces, en este enunciado podemos ver que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía personas nuevas que conocemos nuevos nombres propiamente. Y esto precisamente inicia en el capítulo anterior que nosotros ya lo hemos visto, en el versículo 25, en donde la palabra de Dios dice que y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el conocido como Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, aquí vemos que nuevamente se incorporan a Antioquía, a la iglesia de Antioquía. Dice, nos enteramos que Bernabé, Saulo y Juan Marcos estaban en la iglesia de Antioquía. Después de haber regresado de llevar un regalo de apoyo a la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, ya estaba también dando frutos, estaba dando resultados esta iglesia de Antioquía, en donde estaban ayudando, estaban apoyando a la iglesia de Jerusalén. También lo menciona en Hechos capítulo 11, y usted lo puede leer desde el 27 al 30. Aquí hemos tomado únicamente el versículo 29, en donde la palabra de Dios dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces aquí por eso le mencionaba, vemos que no solamente empieza el área misionera, sino también en el área económica están apoyando a la iglesia que inició en Jerusalén. Entonces, Saulo y Bernabé estaban entre los profetas y maestros allí en Antioquía, al igual que Simón, Lucio y Manaén. Son, como le dije, personajes nuevos que aparecen en la historia de la iglesia primitiva. Existía este nombre de, como decía anteriormente, al igual que Simón, Lucio y Manaén, nuevos nombres. No se trataba de Simón Pedro, conocido también, ¿no es cierto?, o el primero entre los apóstoles que Jesús llamó. No, acá nosotros estamos viendo a Simón, el que se llamaba Miguel. Y como sabemos
Niger significa negro. Probablemente era aquel hombre africano entre la congregación de Antioquía, posiblemente el mismo Simón que llevó la cruz de Jesús. Recordemos, y está acá en Lucas capítulo 23, versículo 26, en donde la palabra de Dios dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirinee que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Entonces, se considera, ¿no es cierto?, que es el mismo Simón que llevó la cruz, o el que le ayudó a llevar la cruz a nuestro Señor Jesucristo. También se mencionaba, ¿no es cierto?, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios estaba surtiendo efecto en todas las áreas. Menciona aquí que Manaén era el que se crió conjuntamente con Herodes. Este Manaén que se menciona aquí creció con Herodes el tetrarca. Este fue el mismo Herodes que decapitó a Juan el Bautista y que presidió durante uno de los juicios de Jesús. También lo podemos confirmar en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 7 al 12. Igual, aquí nosotros hemos tomado únicamente el versículo 11, en donde dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿De qué estamos hablando aquí? Precisamente en que Pilato, por no querer participar en la situación por la que estaban pasando, presionados precisamente por el Sanedrín para ejecutarle a Jesús, entonces Poncio Pilato le envió a Herodes el tetrarca. Pero al ver que realmente no existían argumentos para juzgarle a nuestro Señor Jesucristo, él se burla de Jesús y le envía nuevamente a Poncio Pilato. Entonces, este Herodes que se menciona y Manaén crecieron juntos, pero tomaron caminos muy diferentes. Uno mató a Juan el Bautista, que es precisamente Herodes el tetrarca, y presidió uno de los juicios de Jesús, antes ya mencionado, antes de la crucifixión. Entonces, el otro, que estamos hablando de Manaén, se convirtió en cristiano, en uno de los que en la congregación dinámica de Antioquía era una persona que participaba. Y es por eso seguramente que se lo menciona a Manaén aquí, porque él participaba activamente en la congregación de Antioquía. Ahora, vamos a ver que adicional a todo esto se realiza algo sobrenatural, en donde declara la palabra de Dios en el versículo 2 que el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo. Entonces, ¿cuál y por qué este llamado? Dice allí que ministrando estos al Señor, la palabra de Dios es muy clara, que antes que se manifieste el Espíritu Santo, ellos ministraban al Señor. Esto fue parte de lo que sucedió en la congregación en Antioquía. Bernabé y otros ciertamente ministraron a la congregación, y la congregación también ministró unos a otros, pero al mismo tiempo también ministraron al Señor. Esta situación, este es el primer trabajo de cualquier siervo de Dios. ¿Por qué?
no es cuestión precisamente de tomar decisiones, como en muchas ocasiones nosotros por error lo hacemos. Tomamos decisiones y luego consultamos a Dios, y ocasiones no consultamos, sino simplemente notificamos de nuestra decisión. Pero como le decía en este enunciado, este es el primer trabajo que cualquier siervo de Dios debe hacerlo: ministrar al Señor. Al hacer esto, hicieron el servicio de sacerdotes bajo el nuevo pacto, ofreciendo sus cuerpos como sacrificio vivo, y como lo relata también allí en Romanos capítulo 2, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo primero que hay que hacer es ministrarle al Señor. Lo primero que hay que hacer es presentarnos al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ministrar al Señor significa hacer lo que le agrada y le honra. Adorar, alabar, orar, escuchar y honrar a Dios. Esto implica la ministración a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ministrando estos al Señor y ayunando. Aquí aumentamos a esta frase una palabrita: ayunar. Como parte de su servicio al Señor, también estaban ayunando. Entonces, esta manifestación, este compromiso y sobre todo la ministración, como antes habíamos visto, implicaba presentarse al Señor, pero en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, parte de este sacrificio o parte de esta ministración era ayunar. Entonces, probablemente ayunaron porque sintieron la necesidad de buscar a Dios de una manera especial. Y dice acá que, juzgando por el llamado descrito en el texto, es posible que hayan buscado a Dios sobre la necesidad de difundir el Evangelio a toda la tierra. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos apóstoles? ¿Qué estaban haciendo esta gente? Ministrando a Dios, buscando de su presencia, buscando la dirección de Dios, buscando la palabra de Dios. Ellos querían tomar decisiones, pero llevados por la sabiduría de Dios, llevados por el Espíritu Santo. Lo que ellos estaban esperando es que hable Dios a sus vidas. Entonces, si asumimos que ayunaron y oraron por la necesidad que el mundo tenía de Jesús, podemos ver cómo Dios contestó su oración utilizándolos a ellos. Así es como Dios se mueve, usando a las personas que tienen en sus corazones el deseo, el anhelo de orar y de escuchar su voz. Muchos quieren ser conductores. Aquí esta expresión es maravillosa. Muchos quieren ser conductores del asiento trasero en la obra de Dios. Esperan decir: yo tengo la carga, tú haz el trabajo. Pero la manera típica de trabajar de Dios es enviar a las personas que sientan la carga a hacer el trabajo. En otras palabras, no se trata solamente de orar o de pedir o de clamar, sino también estar dispuestos a manifestar o a entregar la vida, a entregar el tiempo y todo lo que uno tiene para que Dios obre en esa vida y Dios se manifieste según su propósito. Hasta aquí nosotros llegamos en esta oportunidad con este estudio bíblico que hemos iniciado en el capítulo 13. Dios permita, la próxima semana continuaremos con este maravilloso capítulo del libro de los Hechos. Bendiciones y hasta